Has pasado toda tu vida escuchando que ser amable es el camino, que tratar bien a una mujer es la clave, que si eres atento, detallista, disponible, ella eventualmente va a reconocer tu valor. Y entonces un día aparece ella, y tú activas el programa, escuchas sus problemas, recuerdas su cumpleaños, estás ahí cuando la relación con otro tipo la deja hecha pedazos. Eres el hombro, eres el oído, eres el pañuelo de lágrimas. Eres el mejor amigo que cualquier mujer desearía tener. Pero hay una trampa. Ella no te desea a ti. Y lo más devastador no es que ella se vaya con otro. Lo más devastador es la pregunta que queda flotando en el silencio de tu habitación después de que ella se fue. Si soy tan bueno, ¿por qué nunca soy el elegido? Esa pregunta no es un lamento, es una pista. Porque lo que tú llamas ser bueno tiene un nombre más preciso. Es una estrategia de supervivencia emocional que aprendiste hace mucho tiempo, cuando descubriste que mostrar tus necesidades reales, tus aristas, tu poder, podía costarte el cariño de quienes necesitabas que te aceptaran. Aprendiste a anularte para no ser abandonado. Cambiaste el deseo por seguridad. Cambiaste ser visto por ser aceptado. Y en ese intercambio perdiste lo más valioso, la capacidad de ser deseado. Porque en el escenario de la atracción, el tío majo es un personaje secundario. Es el que ayuda con el decorado, el que sostiene el guión, el que está disponible para cualquier cosa, excepto para el papel principal. Te conviertes en espectador de tu propia vida, esperando que alguien te elija, esperando que alguien te vea, esperando un guión que nunca va a llegar. Ser majo no es el problema. El problema es lo que escondes detrás de esa máscara. Detrás de la amabilidad infinita está el miedo paralizante a ser rechazado por quien realmente eres. Detrás de la disponibilidad total está el pánico a que, si no estás ahí, ella se olvide de que existes. Detrás de la comprensión absoluta está la creencia de que mereces amor solo si no molestas, solo si no ocupas espacio, solo si no impones tu propia música. Pero esto no es un manual para convertirte en un canalla, esto no es una invitación a lastimar, esto es un despertador, esto es un mapa para que recuperes la propiedad de tu propia sombra, de esa masculinidad que silenciaste porque alguien en algún momento te dijo que incomodaba. La atracción no se negocia con amabilidad, no se consigue haciendo méritos, no se compra con atención. La atracción se despierta con presencia, y la presencia no es estar ahí físicamente. La presencia es ocupar un lugar en el mundo sin pedir permiso. Es tener una opinión aunque no sea la de ella. Es tener un rumbo aunque no coincida con el de ella. Es tener deseos aunque ella no sea el objeto de todos ellos. Tú construiste tu castillo de gentilezas sobre la arena movediza de la aprobación femenina. Cada ladrillo fue un sí cuando querías decir no. Cada ventana fue una sonrisa cuando por dentro estabas enojado. Cada puerta fue una disponibilidad total cuando necesitabas estar contigo mismo. Y ahora, ese castillo se está desmoronando. Pero lo que parece un derrumbe es en realidad una oportunidad. Porque entre los escombros del hombre bueno que se apagó para ser aceptado, puede renacer el hombre que ella no puede ignorar. No porque él haga algo para llamar la atención, sino porque él ya no está pidiendo permiso para existir. Esto duele. Duele reconocer que tu mejor estrategia fue tu peor enemiga. Duele ver que tu arma más poderosa, tu capacidad de amar, de dar, de sostener, se convirtió en la razón por la que te volviste invisible. Pero la buena noticia es que el dolor es una brújula, y esta brújula te está señalando exactamente hacia donde necesitas ir, hacia adentro, no hacia afuera, a buscar nuevas técnicas para agradar, sino hacia adentro, a recuperar al hombre que enterraste vivo para que te quisieran. Porque aquí está la verdad que nadie te contó. El hombre que es capaz de perderlo todo por amor, incluso su propia identidad, termina sin amor y sin identidad. Y una mujer no puede desear lo que no existe, no puede elegir lo que ya se borró a sí mismo, no puede sentir atracción por una sombra que solo sabe reflejar la luz de los demás. Así que este viaje empieza aquí, no con una técnica, no con un truco. Empieza con una decisión, la decisión de dejar de ser el personaje secundario en tu propia historia. La decisión de ocupar el centro de tu propio escenario, aunque eso signifique que algunas personas, incluyendo algunas mujeres, tengan que mirar hacia otro lado porque tu luz les incomoda. Porque la incomodidad en el mundo de la atracción es el comienzo del deseo. Y tú has estado demasiado cómodo, demasiado disponible, demasiado seguro. Es hora de recuperar tu fuego. Hay un miedo silencioso que vive dentro del hombre majo, un miedo que nunca confiesa ni siquiera frente al espejo. Es el miedo a que, si muestra su fuerza, si expone su opinión con firmeza, si deja ver su deseo sin filtros, será percibido como agresivo, como egoísta, como ese tipo de hombre del que todas las mujeres se quejan.
Entonces hace algo más peligroso que apagar su fuego. Lo disfraza. Cambia la fuerza por servicialidad. Cambia la opinión por acuerdo. Cambia el deseo por ternura. Y en ese proceso, sin saberlo, confunde dos cosas que no tienen nada que ver. Confunde ser respetado con ser temido. Y por miedo a ser temido, termina siendo invisible. Pero la psicología femenina, en su capa más profunda e inconsciente, funciona de una manera que muy pocos te revelan. La mujer instintivamente pone a prueba la estructura del hombre. No es algo que haga de manera consciente, no es una estrategia calculada, es un mecanismo arcaico que viene de miles de años de evolución. Ella necesita saber si ese hombre tiene un centro, si tiene límites, si tiene una columna vertebral que no se dobla con el viento de sus emociones. Y tú, con tu disponibilidad absoluta, con tu acuerdo permanente, con tu seguridad del lago artificial, le estás enviando el mensaje contrario, le estás diciendo que no tienes estructura, le estás diciendo que tu centro está en ella, no en ti. Y aquí viene la paradoja más cruel de la atracción. Tu seguridad la hace sentir insegura, porque cuando un hombre está siempre disponible, siempre de acuerdo, siempre ahí sin importar cómo lo traten, el cerebro femenino primitivo interpreta esa previsibilidad como debilidad. Y la debilidad, en el contexto de la atracción, no genera lástima, no genera gratitud, no genera compromiso, genera repulsa. O en el mejor de los casos genera un desinterés tan profundo que ni siquiera merece ser analizado. Ella no te rechaza porque seas malo, te rechaza porque su instinto le dice que contigo no está segura. Y no hablo de seguridad física, hablo de seguridad emocional, hablo de esa certeza profunda de que pase lo que pase, el hombre va a mantenerse en pie. Contigo, ella intuye que si ella se derrumba, tú te derrumbas con ella. Y ninguna mujer busca un compañero de derrumbe, busca una montaña donde apoyarse mientras ella misma se permite caer. Hay una revelación que duele pero que necesitas escuchar. Tu sí permanente no te está acercando a ella, te está alejando. Tú no vale más que todo tu repertorio de gentilezas, porque un hombre que no sabe decir no es un hombre sin límites. Y un hombre sin límites es como un país sin fronteras. Cualquiera puede entrar, cualquiera puede saquear, cualquiera puede irse sin pedir permiso. Una mujer necesita un hombre con límites para sentirse segura al explorar su propia vulnerabilidad. Necesita saber que hay un punto donde él dice, hasta aquí, porque eso le demuestra que también hay un punto donde él dice, te protejo. Sin límites, eres simplemente una pared de gelatina. Eres cómodo, eres blando, eres confortable, pero no tienes la estructura necesaria para que ella se apoye sin miedo a que todo se desmorone. La próxima vez que sientas ese impulso de agradar, de complacer, de estar ahí incondicionalmente, hazte una pregunta que puede cambiar tu percepción para siempre. ¿Estoy haciendo esto por ella o estoy haciendo esto para comprar su aprobación? La diferencia es sutil en la forma, pero es abismal en la energía que transmites. Cuando haces algo por ella, desde un lugar de abundancia, desde un lugar donde ya eres completo, eso se siente. Es liviano, es genuino, no exige nada a cambio. Pero cuando haces algo para comprar su aprobación, el aire se llena de un olor imperceptible pero insoportable, el olor de la necesidad. Y no hay perfume que tape ese olor, no hay detalles que lo disfracen, no hay palabras que lo justifiquen. Ella lo huele, aunque no sepa que lo está oliendo. Y ese olor la aleja más rápido que cualquier defecto que puedas tener. Mírate desde afuera por un momento. Observa cómo te comportas. Eres como un lago artificial, siempre calmado, siempre en el mismo nivel, siempre accesible desde cualquier orilla. Diseñaste tu personalidad para no asustar a nadie, para que cualquiera pueda acercarse sin riesgo. Pero una mujer no quiere nadar en un lago de concreto. No quiere la seguridad de una pileta con bordes definidos y fondo plano. Una mujer quiere sentir la corriente del océano. Quiere la profundidad que no se ve, el misterio de lo que hay debajo, la fuerza de las mareas que suben y bajan sin pedir permiso. Ella necesita un hombre que tenga su propio ritmo, su propio clima, su propia temperatura. Y tú, en tu afán de ser seguro, eliminaste todas las variables. Te volviste predecible, te volviste seguro, te volviste aburrido. Y el aburrimiento, en el mundo de la atracción, es la muerte lenta de todo deseo. Entonces pregúntate ahora, ¿dónde está tu mar? ¿Dónde está tu tempestad? ¿Dónde está esa parte de ti que no se controla, que no se negocia, que no se domestica? Porque ella, aunque no lo sepa, está buscando exactamente eso. No busca un hombre que la entienda todo el tiempo. Busca un hombre que la sorprenda. No busca un hombre que esté siempre de acuerdo. Busca un hombre que tenga una posición tan clara que ella pueda, incluso, estar en desacuerdo, pero sintiendo que está dialogando con una montaña, no discutiendo con una sombra.
Tu seguridad aparente, esa que construiste para ser aceptado, es en realidad tu mayor inseguridad disfrazada. Y mientras no recuperes el fuego que apagaste, mientras no aceptes que tu fuerza puede incomodar, vas a seguir siendo ese lago artificial que todos visitan, pero nadie elige para quedarse. Hay un patrón que se repite una y otra vez en la vida del hombre majo, un patrón que él mismo no logra descifrar porque está demasiado cerca del problema. Ocurre cuando ella llega con sus problemas, con sus crisis, con sus desahogos. Ella habla de su ex, de su jefe, de su amiga que la traicionó, de su inseguridad con el cuerpo, de su miedo a no ser suficiente. Y él, con la mejor intención del mundo, activa el protocolo de emergencia, escucha con atención infinita, ofrece consejos sabios, sostiene sus lágrimas, se convierte en el hombro, en el pañuelo, en el refugio, se convierte en el mejor enfermero que ella podría tener, y lo hace porque cree, honestamente, que eso es lo que ella necesita. Cree que si él está ahí en sus peores momentos, ella va a reconocer su valor. Cree que la intimidad emocional que construyen en esas noches de confesiones va a transformarse, tarde o temprano, en intimidad física y en deseo. Pero hay un fenómeno psicológico que necesitas conocer, un mecanismo que opera en las sombras de toda dinámica entre un hombre que cuida y una mujer que recibe cuidados. Lo llamamos el efecto hospital, y funciona así. En un hospital hay enfermeros que salvan vidas, que sostienen manos, que secan lágrimas, que están presentes en los momentos más vulnerables. Y esos enfermeros son ángeles, son indispensables, son maravillosos. Pero hay algo que ocurre en ese lugar. Nadie siente deseo sexual por su enfermero. Nadie mira al que le cambia las sábanas y piensa en desnudarlo. Nadie escucha al que le da consejos médicos y siente mariposas en el estómago. En el hospital, el enfermero es un santo. Pero cuando la paciente se va del hospital, cuando se recupera, cuando vuelve a su vida, el enfermero se queda en el hospital. No viaja con ella. No forma parte de su mundo de deseos. Es solo un recuerdo agradecido, una deuda emocional, pero jamás una fantasía sexual. Tú sin saberlo, te convertiste en el enfermero de su alma, y cada vez que entras en modo resolvedor de problemas, cada vez que te pones el uniforme de consejero emocional, cada vez que sostienes sus crisis sin preservar tu centro, estás cavando tu propia fosa en el cementerio de la atracción. Porque al cuidarla de esa manera, al estar tan disponible para sus emociones, estás drenando la tensión sexual que debería existir entre ustedes. La tensión sexual necesita distancia, necesita misterio, necesita que no todo sea accesible, y tú te volviste completamente accesible, te volviste transparente, te volviste seguro, te volviste su enfermero favorito. Y aquí viene la verdad que cambia todo. Ella no necesita que resuelva su vida, no necesita que le des respuestas, no necesita que le digas qué hacer con su ex, con su jefe, con su autoestima. Ella necesita algo mucho más simple y mucho más complejo al mismo tiempo. Ella necesita que tú seas la roca inamovible, mientras el mundo de ella se desmorona. Necesita mirar a tu lado y ver que tú no estás temblando, que tú no estás entrando en pánico, que tú no estás sangrando junto con ella. Tu función no es estancar su sangre emocional. Tu función es mostrarle que hay alguien que no sangra, que hay alguien que permanece en pie, aunque todo a su alrededor se caiga. Esa estabilidad inalterable, esa presencia que no se desmorona frente al caos, es lo que realmente la hace sentir segura. No tus consejos, no tus soluciones, no tu disponibilidad infinita. Es tu capacidad de ser un puerto en medio de su tormenta, no otro barco a la deriva. La próxima vez que ella llegue con un problema, haz un experimento. No ofrezcas la solución, no des el consejo, no intentes arreglar nada. Simplemente, ofrece tu presencia silenciosa y estable. Escucha sin intervenir, asiente sin juzgar, y cuando ella termine, cambia de tema. Muéstrale, con tu conducta, que lo que ella te contó no afectó tu centro, no alteró tu paz, no te desequilibró. Y ahí, en ese espacio, va a ocurrir algo inesperado. Ella va a sentir que hay algo en ti que no es como los demás. Va a sentir que hay una fortaleza que no necesita demostrarse resolviendo problemas. Va a sentir que hay un hombre que no se desespera por agradar, que no necesita curarla para sentirse valioso. Y eso sin que ella pueda explicarlo con palabras. Va a despertar algo que tus consejos jamás despertaron. Curiosidad, respeto y finalmente, deseo. Porque hay una línea muy delgada que tú cruzaste sin darte cuenta, la línea entre compasión y sumisión. Cuidar a alguien no es lo mismo que inclinarse ante alguien. Cuando te inclinas para cuidarla, cuando adoptas la postura del que sirve, del que está abajo, del que necesita que ella esté bien para sentirse bien, pierdes la postura. Y un hombre sin postura erguida no es visto, es usado, es funcional, es temporal. Ella va a venir a ti cuando necesite ser curada, y se va a ir con otro cuando necesite ser deseada. No porque sea mala, no porque sea ingrata,
sino porque su deseo no se alimenta de enfermeros. Su deseo se alimenta de hombres que saben estar de pie, incluso cuando ella está de rodillas. Y tú, en tu afán de ayudarla a levantarse, terminaste arrodillado a su lado, y desde el suelo, ningún hombre es visible. Hay una imagen que define al hombre majo mejor que cualquier descripción. Es la imagen de un hombre con el teléfono en la mano, mirando la pantalla, esperando el mensaje que nunca llega, esperando la respuesta que tarda, esperando que ella, finalmente, le devuelva la atención que él le entrega sin condiciones. Y cuando el mensaje llega, cuando el famoso ding suena, su mundo se detiene. Lo que sea que esté haciendo, quien sea que esté con él, deja de existir, porque ella respondió. Y hay que contestar rápido, para que sepa que estás interesado, para que sepa que estás ahí, para que sepa que puedes ser confiable. Él cree, con toda sinceridad, que esa presencia constante, esa disponibilidad absoluta, esa respuesta inmediata, es la prueba de que él es un buen hombre. Cree que eso se valora, cree que eso se premia, cree que eso, eventualmente, hará que ella lo elija. Pero la economía de la atención funciona con reglas muy distintas a las que te enseñaron. En esta economía, el valor de tu tiempo no lo defines tú con tus intenciones, lo define el mercado con su percepción. Y en el mercado de la atracción, el valor de un hombre está directamente relacionado con la escasez de su tiempo. Si tú estás siempre disponible, si respondes siempre al instante, si tu agenda tiene siempre un hueco para ella, tu tiempo no vale nada. No es que ella haga un cálculo consciente, no es que piense, como siempre responde, no tiene valor. Es que su instinto, ese radar invisible que todas las mujeres tienen entrenado desde siglos de evolución, le dice que lo que abunda no puede ser valioso. Lo que escasea, lo que no se consigue fácilmente, lo que hay que esperar, eso sí despierta interés, eso sí merece atención, eso sí se desea. Y aquí tienes que entender algo fundamental. La ausencia estratégica no es un juego, no es una manipulación, no es una técnica para castigarla o para hacer que te extrañe. La ausencia verdadera es la consecuencia natural de tener un mundo propio. Cuando desapareces, cuando no respondes al instante, cuando no estás disponible permanentemente, no lo haces para que ella piense en ti. Lo haces porque estás ocupado viviendo tu vida, porque tu mundo no gira alrededor de ella, porque hay cosas que te importan más que esperar su mensaje. La diferencia es sutil pero crucial. En el primer caso, todavía estás preso de ella, solo que disimulas. En el segundo caso, eres un hombre libre, y la libertad para una mujer es magnéticamente irresistible. No porque ella quiere atraparla, sino porque ella instintivamente busca un hombre que tenga algo que proteger, algo que construir, algo que lo apasione más que la búsqueda de su aprobación. Cuando te ausentas desde ese lugar, cuando desapareces porque tu vida es más grande que tu interés por ella, ocurre un fenómeno psicológico fascinante. El silencio que dejas no es un silencio vacío, es un silencio que crea un vacío, y la mente femenina, que es altamente imaginativa, altamente intuitiva, altamente emocional, no puede soportar los vacíos sin llenarlos. Si tú no estás, ella empieza a preguntarse, ¿dónde está? ¿Con quién está? ¿Qué estará haciendo? ¿Estará con otra? ¿Estará pensando en mí? En ese momento, sin que tú hagas nada activamente para lograrlo, dejas de ser una figura bidimensional en el sofá de su sala, una presencia tan predecible que ya ni registra, y te conviertes en una película que pasa una y otra vez en su cabeza. Te conviertes en una pregunta sin respuesta, y las preguntas sin respuesta, en el terreno del deseo, son mucho más poderosas que cualquier afirmación que puedas hacer. La duda genera curiosidad. La curiosidad genera atención. La atención genera pensamiento recurrente. Y el pensamiento recurrente, cuando está teñido de emoción, es el combustible del deseo. Ella no te desea porque le hayas demostrado que eres maravilloso. Ella empieza a desearte porque no puede sacarte de la cabeza, porque tu ausencia se volvió más presente que tu compañía, porque el vacío que dejaste es más grande que el espacio que ocupabas. Y todo eso ocurre sin que digas una palabra, sin que mandes un mensaje, sin que hagas nada más que vivir tu propia vida con la intensidad de quien sabe que su tiempo es valioso. Pero cuidado, hay una trampa aquí que muchos confunden. La falsa ausencia, la que se hace para castigar, para llamar la atención, para generar reacción, huele igual que la necesidad. Ella sabe cuándo desapareces porque estás enojado, sabe cuándo no respondes porque estás esperando que ella escriba primero, sabe cuándo tu silencio es una estrategia y no una consecuencia. La diferencia está en tu estado interno. Si desapareces y pasas el tiempo mirando el teléfono, esperando su reacción, contando las horas para que ella escriba, no estás ausente realmente.
Estás más presente que nunca, solo que escondido. Tu energía sigue puesta en ella. Tu centro sigue girando alrededor de su respuesta. Y eso, aunque no lo digas, se transmite, se siente, se huele. La verdadera ausencia es la que ocurre cuando tú estás tan inmerso en tu mundo, tan apasionado por lo tuyo, tan ocupado siendo quien eres, que ella pasa a ser un aspecto más de tu vida, no el centro de tu existencia, y en ese momento, paradójicamente, es cuando más presente te vuelves en su mente, porque ya no eres el que persigue, eres el que tiene una vida tan interesante que ella quiere ser parte de ella. Ya no eres el que ruega atención, eres el que regala, de vez en cuando, un poco de su tiempo. Y lo que se regala, lo que no se exige, lo que no se suplica, siempre tiene más valor. Piensa en la música por un momento. La belleza de una canción no está solo en las notas, está en los silencios entre las notas. Si un músico tocara sin pausas, sin respiros, sin espacios, no sería música, sería ruido. Tu presencia constante, tu disponibilidad absoluta, tu respuesta inmediata, es solo ruido en el oído de ella. No hay contraste, no hay respiro. No hay espacio para que ella te extrañe, para que te imagine, para que te desee. Aprende a poner pausas en tu partitura. Aprende a callar. Aprende a irte. Porque es en tu silencio donde la melodía de tu valor realmente comienza a escucharse. Y cuando ella finalmente escuche esa melodía, no vas a tener que pedirle que se acerque. Ella sola va a querer bailar. Dentro de ti, en un lugar al que pocas veces te atreves a mirar, vive una versión tuya que enterraste hace mucho tiempo. Esa versión no es amable. No es complaciente, no es políticamente correcta. Esa versión siente rabia cuando la tratan mal, tiene opiniones que no negocia, desea sin pedir permiso, se enfada sin disculparse, se impone sin preguntar. Esa versión es la que la sociedad, tu familia, tus experiencias y sobre todo tu miedo al rechazo te enseñaron a encerrar en el sótano de tu psique. Te dijeron que ese no eras tú, que ese era el monstruo, que ese era el peligro. Te convencieron de que para ser amado, para ser aceptado, para ser bueno, tenías que domesticar a ese lobo. Y lo hiciste también, lo encerraste con tantas cadenas que ahora ni siquiera recuerdas que existe, pero su ausencia se nota. Se nota en cómo caminas, encogido para no ocupar espacio. Se nota en cómo hablas, con voz baja para no molestar. Se nota en cómo miras, desviando la mirada para no incomodar. Mataste al lobo, y lo que quedó fue un perro domesticado que todos acarician pero nadie respeta. Carl Jung, uno de los psicólogos más profundos que ha existido, llamaba a esto la sombra. La sombra es todo aquello que rechazamos de nosotros mismos, todo lo que consideramos inaceptable, todo lo que escondemos para ser queridos. Y el error más grande del hombre majo es creer que para ser amado debe ser solo luz, solo bondad, solo comprensión. Pero un hombre sin sombra no es un hombre iluminado, es un holograma. Es una imagen sin volumen, sin textura, sin profundidad. Y una mujer, cuando mira a un hombre, no busca un holograma. No busca un santo de yeso. Busca un hombre entero, un hombre que haya integrado su oscuridad. Un hombre que pueda sentir y expresar todo el espectro de la experiencia humana, incluyendo esa parte que da miedo, que incomoda, que no se controla. Porque hay algo que necesitas entender. La rabia, cuando está bien dirigida, no es violencia, es pasión. Es la energía que te permite decir hasta aquí. Es el fuego que te impulsa a defender lo que es tuyo. Es la fuerza que te impide ser pisoteado. La mujer no quiere un hombre que nunca se enoje. Quiere un hombre que se enoje con las cosas correctas, en el momento correcto, con la intensidad correcta. Quiere ver que hay cosas que te importan tanto que estás dispuesto a pelear por ellas. Quiere sentir que si alguien te desafía, si alguien la desafía a ella, si alguien cruza la línea, hay un lobo que va a aparecer para poner orden. Pero tú, en tu afán de ser bueno, castraste al lobo. Y ahora, cuando la situación lo requiere, lo único que puedes mostrar es un gruñido tímido que nadie toma en serio. La terquedad, cuando viene de un lugar de convicción, no es falta de educación, es tener columna vertebral, es saber lo que quieres aunque a ella no le guste, es mantener tu posición aunque ella intente moverte. Y eso, en el baile de la atracción, es increíblemente atractivo. Porque un hombre que se dobla ante cada opinión de ella, un hombre que cambia de parecer para no generar conflicto, un hombre que no tiene una posición firme sobre nada, es un hombre que no tiene centro. Y sin centro, no hay gravedad. Y sin gravedad, nada orbita a tu alrededor. Ella pasa por tu vida como un cometa, te da un poco de luz y sigue de largo, porque no hay nada que la retenga. Cuando empieces a rescatar a tu lobo, cuando permitas que esa parte de ti vuelva a la superficie, algo va a cambiar drásticamente.
Vas a dejar de ser el cachorro que mueve la cola esperando una caricia. Vas a convertirte en el dueño del territorio. Y dueño del territorio no significa que seas agresivo, no significa que maltrates, no significa que impongas tu voluntad a la fuerza. Significa que tienes un espacio propio, con reglas propias, con límites claros, y que quien quiera entrar, quien quiera compartir ese espacio, tiene que respetar cómo funciona, y ahí ocurre la magia. Ella, instintivamente, no va a querer ser tu dueña. No quiere tener un perro más. Ella quiere ser acogida por tu territorio. Quiere sentir que hay un lugar donde puede ser mujer, donde puede ser vulnerable, donde puede soltarse, porque hay un hombre que sostiene los límites. Pero si no hay límites, si no hay territorio, si no hay dueño, no hay lugar donde ser acogida, solo hay un espacio vacío, donde cualquiera entra y sale sin consecuencias. No se trata de volverte malo, se trata de volverte real. Se trata de dejar de podar las ramas que te hacen único para poder caber en la maceta que ella te ofrece. ¿Y si la maceta es demasiado pequeña? ¿Y si para caber en su vida tienes que mutilar lo que eres? ¿Vale la pena? Un árbol que no cabe en la maceta no es un árbol problemático, es un árbol que necesita más espacio. Y eso, por sí mismo, es una señal de valor. La mujer no busca un bonsái que ella pueda moldear a su gusto. Busca un árbol con raíces profundas, con ramas extensas, con sombra propia, donde ella pueda descansar. Pero para eso, tienes que dejar de intentar caber en espacios pequeños. Tienes que crecer, aunque crecer signifique que algunas personas, algunas mujeres, tengan que alejarse porque tu sombra les da miedo. Mírate al espejo y pregúntate honestamente, ¿qué pasó con tus garras? ¿Cuándo fue la última vez que las usaste? ¿Cuándo fue la última vez que marcaste un límite sin disculparte? ¿Cuándo fue la última vez que dijiste no y sostuviste ese no aunque ella se enojara? Un lobo sin garras no es un lobo pacífico, es un perro sin dientes. Es un animal que perdió su esencia, que ya no puede cazar, que ya no puede defenderse, que depende de la compasión de los demás para sobrevivir. Y la compasión, en el mundo de la atracción, no es lo mismo que el deseo. Ella puede sentir lástima por el perro sin dientes, puede darle de comer, puede acariciarlo. Pero cuando llegue la noche, cuando busque calor, cuando necesite sentirse viva, va a buscar al lobo. Va a buscar al que todavía tiene sus garras. Va a buscar al que todavía es peligroso. Porque es ese peligro calculado, esa intensidad contenida, esa amenaza de que hay algo que no se controla del todo, lo que realmente la hace sentir mujer. Hay un patrón que define al hombre majo con más precisión que cualquier otro. Él es un espejo. Pasa la vida intentando adivinar qué es lo que ella quiere, qué es lo que ella necesita, qué es lo que ella espera. Escucha con atención sus conversaciones para descubrir sus gustos, sus preferencias, sus deseos. Y luego, como un espejo bien entrenado, refleja todo eso de vuelta. Si a ella le gusta tal música, él se vuelve fanático de esa música. Si ella admira a tal personalidad, él adopta rasgos de esa personalidad. Si ella valora tal comportamiento, él se esfuerza por mostrar ese comportamiento. Él cree, con toda honestidad, que esa es la fórmula. Cree que si logra hacer lo que ella busca, ella eventualmente va a elegirlo. Pero hay un error de base en toda esta estrategia. Un espejo no tiene sustancia. Un espejo no tiene profundidad. Un espejo solo devuelve la imagen que tiene enfrente. Y cuando ella se mira en ti, lo único que ve es a ella misma. ¿Y quién quiere enamorarse de su propio reflejo? Nadie. El deseo necesita un otro. Necesita algo que no sea uno mismo. Necesita un misterio que no pueda descifrar completamente. Ella no busca un hombre que sea su reflejo. Ella ya se tiene a sí misma. Ella ya conoce sus gustos, sus preferencias, sus deseos. Lo que ella busca, muchas veces sin saberlo, es alguien que sea la fuente de su propia música. Alguien que tenga un ritmo interno tan fuerte, tan auténtico, tan independiente de lo que ella piense o sienta, que la invite a bailar. No alguien que baile al ritmo que ella marca. Alguien que tenga una melodía propia tan poderosa que ella quiera aprender a bailarla, aunque al principio le cueste, aunque al principio le incomode, aunque al principio no entienda bien la coreografía. Porque el baile del deseo no se trata de seguir pasos conocidos. Se trata de la emoción de aprender algo nuevo, de la aventura de dejarse llevar por alguien que sabe a dónde va, de la rendición ante una música que no controlas. Y aquí ocurre la paradoja más hermosa de todo este proceso. Cuando tú dejas de intentar agradar, cuando dejas de intentar reflejar, cuando simplemente te permites ser quien eres con todas tus particularidades, con todas tus rarezas, con todas tus sombras, algo mágico se activa. Te vuelves impredecible, y lo impredecible, para la mente femenina, es fascinante. Dejas de ser una fórmula que ella ya descifró, un libro que ella ya leyó, una película que ella ya vio. Te conviertes en un enigma,
te conviertes en una pregunta abierta, te conviertes en alguien que ella no termina de entender, y eso la mantiene cerca, la mantiene atenta, la mantiene deseando saber más. No eres más una respuesta que ella ya tiene. Eres la pregunta que ella no puede dejar de hacerse. ¿Qué estará pensando? ¿Qué estará sintiendo? ¿Qué hará después? Y esa pregunta, repetida una y otra vez en su mente, es el suelo fértil donde el deseo empieza a crecer sin que ella pueda controlarlo, porque el deseo no se construye con respuestas. El deseo se alimenta de preguntas, se alimenta de lo que no se sabe, se alimenta de lo que no se tiene. Y tú, cuando eras un espejo, eras completamente conocido. No había nada que preguntar, no había nada que descubrir. Todo estaba a la vista, todo estaba disponible, todo estaba aburrido. Cuando empiezas a ocuparte de tu propia música, cuando te conviertes en la fuente y no en el reflejo, ocurre otra transformación igualmente importante. La validación que antes buscabas afuera, desesperadamente, en sus ojos, en sus mensajes, en sus migajas de atención, empieza a venir de adentro. Y eso te vuelve inmune a la rejección. No porque desarrolles un caparazón, no porque te vuelvas frío o distante, sino porque tu valor ya no depende de lo que ella decida. Tu valor está en ti, en tu música, en tu camino, en tu mundo. Si ella se acerca, bienvenida. Si ella se aleja, también bienvenida. Tu centro no se mueve. Tu estabilidad no depende de su presencia. Y un hombre así, un hombre que no necesita mendigar aprobación, un hombre que no se derrumba si ella no lo elige, transmite una confianza inalterable. Esa confianza no se finge, no se ensaya, no se imita. Es el resultado natural de haberse convertido en el origen de su propia existencia. Y entonces, en ese punto, te conviertes en lo que siempre debiste ser, no la luna que refleja la luz de los demás, sino el sol que genera su propia luz. El sol no pide permiso para brillar. No se pregunta si a la luna le va a gustar su calor. No ajusta su temperatura para que los planetas se sientan cómodos. El sol simplemente es, brilla, porque esa es su naturaleza. Y los planetas, incluida ella, terminan orbitando a su alrededor no porque él lo haya pedido, no porque él lo haya negociado, sino porque esa es la ley de la gravedad. Cuando tienes masa suficiente, cuando tienes energía suficiente, cuando tienes presencia suficiente, las cosas giran a tu alrededor sin que tengas que perseguirlas. Deja de ser la luna. Deja de vivir pendiente de qué luz necesitas reflejar para ser aceptado. Enciende tu propio fuego. Encuentra tu propia música. Construye tu propio mundo. Y entonces simplemente espera. No con la ansiedad de quien espera una respuesta, sino con la paciencia de quien sabe que lo que tiene valor no necesita perseguir. Lo que tiene valor atrae. Y tú, cuando dejes de ser el reflejo de los deseos de ella y te conviertas en la fuente de los tuyos, vas a descubrir que la mujer que antes te ignoraba ahora no puede dejar de mirar. No porque hayas hecho algo para llamar su atención, sino porque finalmente hay algo real que mirar. Has recorrido un camino que pocos hombres se atreven a transitar. No el camino fácil de las técnicas rápidas, de los trucos para llamar la atención, de las frases para impresionar. Has recorrido el camino incómodo, el que obliga a mirar hacia adentro, el que te muestra el espejo sin filtros. Has visto cómo tu bondad sin límites, esa que considerabas tu mayor virtud, se convirtió en la moneda con la que compraste tu propia invisibilidad. Has entendido que tu disponibilidad absoluta no era generosidad, era miedo. Has descubierto que tu necesidad de agradar no era amor, era una estrategia de supervivencia de un niño que aprendió que solo así podía ser aceptado. Has mirado de frente al enfermero que mata el deseo, al lago artificial que aburre, al perro domesticado que nadie respeta. Y en ese espejo incómodo, finalmente, has visto la verdad. Pero la verdad no está para destruirte, la verdad está para liberarte, porque ahora sabes algo que la mayoría de los hombres nunca llegan a saber. Sabes que el problema no es tu bondad, el problema es que negociaste tu bondad, la usaste como moneda de cambio, la ofreciste como pago por un amor que no se compra, la convertiste en una máscara para esconder tu miedo. Y la bondad negociada, la bondad que se da para recibir, la bondad que espera algo a cambio, no es bondad verdadera. Es una transacción disfrazada de virtud. Y las transacciones, en el terreno del amor, siempre terminan en bancarrota. El mundo no necesita más hombres bonitos. El mundo necesita hombres buenos. Y la diferencia es abismal. El hombre bonito es el que hace todo lo posible por agradar, por no molestar, por encajar. El hombre bueno es el que tiene un centro, el que tiene límites, el que tiene una columna vertebral que no se dobla con el viento. El hombre bonito da para recibir. El hombre bueno da porque tiene. Y cuando da, no espera nada, porque su valor no depende de lo que recibe.
El hombre bonito teme ser abandonado. El hombre bueno sabe que quien se va es porque no merecía quedarse. El hombre bonito negocia su esencia por migajas de aprobación. El hombre bueno ofrece su autenticidad sin pedir permiso y deja que sea el otro quien decida si está a la altura de lo que él ofrece. Tu bondad, a partir de ahora, tiene que ser una extensión de tu poder, no una máscara de tu debilidad. Tienes que recuperar la capacidad de ser bueno desde la fuerza, no desde el miedo. Tienes que aprender a dar sin anularte, a amar sin perderte, a sostener sin derrumbarte. Y eso solo es posible cuando tu centro está en ti, cuando tu validación viene de adentro, cuando tu música no necesita la aprobación de nadie para sonar. Entonces, y solo entonces tu bondad se vuelve magnética, porque ya no es la herramienta de un mendigo afectivo, es la generosidad de un rey que tiene tanto que puede compartir sin empobrecerse. La próxima vez que entres a una sala, a un bar, a una reunión, a cualquier lugar donde ella pueda estar, no hagas lo que siempre hiciste. No encojas los hombros para ocupar menos espacio. No bajes la voz para no incomodar. No sonrías nervioso esperando aprobación. Entra como quien es dueño de su territorio. Ocupa tu espacio. Respira hondo. Existe sin disculpas. No porque estés intentando impresionar, sino porque finalmente has entendido que tu existencia no necesita justificación. Tú no estás aquí para ser aprobado. Estás aquí para ser vivido. Y vivir implica ocupar lugar, implica hacer ruido, implica tener opiniones, implica desear sin pedir permiso. Y eso, que a ti te parece peligroso, es exactamente lo que ella ha estado buscando sin saberlo. La mujer que está buscando un hombre de verdad, no está buscando un tío majo para aprobar. No está buscando un espejo donde mirarse. No está buscando un perro que le lama las heridas. Está buscando un hombre real para sentir. Un hombre que la haga sentir mujer, que la haga sentir viva, que la haga sentir que vale la pena rendirse. Y ese hombre no se construye con técnicas. No se fabrica con frases hechas. No se ensaya frente al espejo. Ese hombre nace cuando tú, finalmente, te atreves a alargar el personaje. Cuando dejas de actuar el papel del bueno y empiezas a vivir como el hombre que realmente eres. Con luces y con sombras. Con bondad y con fuerza. Con dulzura y con fiereza. Un hombre completo. Un hombre entero. Un hombre real. Ese hombre no necesita ser elegido. Él elige. Ese hombre no necesita ser visto. Él ve. Ese hombre no necesita ser amado. Él ama, desde la plenitud, desde la abundancia, desde el centro inamovible de su propia existencia. Y cuando ese hombre ama, cuando ese hombre elige, cuando ese hombre se entrega, ya no es el tío majo que todos usan y desechan. Es el hombre que todas recuerdan. Es el hombre que ninguna puede ignorar. Es el hombre que, finalmente, ha dejado de ser invisible. Bienvenido de vuelta a tu propia vida. Bienvenido a la resurrección del hombre real.